Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? Bueno, hoy tenemos un excelente vivo. Vamos a invitar al doctor Julio César Bay. Vamos a ver si podemos sumarlo. Ahí enviamos solicitud. Hoy vamos a estar hablando sobre la sensibilidad al gluten no celíaca. Julio, Hola, ¿cómo te va? ¿qué decís? ¿Qué tal, ¿Tenés, Fabio? tenés el teléfono? Habría que ponerlo. Eso, perfecto, perfecto. Simplemente porque estaba cargando. Un segundito y ya estoy mejorando la Ningún problema. imagen. Ningún problema. Un segundito más. Perdón por... Sí, pues te vas a quedar ciego. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Bueno, más que nada vamos a iniciar este vivo y lo que digo siempre es que la idea es que tratemos de desarrollar el tema para que quede guardado y después si surge alguna pregunta que no es contestada durante el vivo, trataremos de, no creo que todas, pero las más interesantes podemos llegar a contestar. Y como no voy a poder hablar mucho durante el vivo, voy a aprovechar ahora para presentarlo. Para mí es un honor el doctor Julio César Bay, aparte de ser uno de mis maestros o mentor, como le decimos los médicos a veces, es ex jefe de departamento del Hospital Bonino Daondo, expresidente de la Sociedad Argentina de Gastroenterología, presidente del Congreso Panamericano, director de la Escuela de Posgrado de Gastroenterología de la Sociedad Argentina de Gastroenterología, expresidente de la Sociedad Argentina de Gastroenterología, cerca de 150 publicaciones, ha sido nombrado maestro de la gastroenterología a nivel mundial por la Organización Mundial de Gastroenterología y no me equivoco por ahí si digo que está entre el top 10 de los expertos de enfermedad celíaca a nivel mundial, así que para mí es un verdadero honor, Julio, que estés brindando este video con nosotros. Nacho, te agradezco la presentación, es absolutamente exagerada. Y si existe esa persona, me encantaría escucharla yo también. A mí también. Bueno, un placer, una vida dedicada a la gastroenterología y específicamente desde el punto de vista de la investigación, la asistencia a la enfermedad celíaca. Así que es un placer tratar de responder cosas. Especialmente tengo entendido que el interés está en relación a lo que se denomina intolerancia a las harinas, intolerancia al gluten o sensibilidad al gluten no celíaco. Así que con todas las dificultades del caso, porque es una entidad poco conocida, adelante. Bueno, entonces arranquemos y voy directo al grano a preguntarte si la sensibilidad al gluten no celíaca es un mito o una realidad. A ver, con todas las salvedades del momento, y es que hay muchas cosas aún no definidas, una importante proporción de especialistas en enfermedad celíaca consideramos que la sensibilidad al gluten o a las harinas no celíacas es una entidad propia, individual, diferente a la enfermedad celíaca y obviamente no un hecho propio de un mito de los tantos que hay en la medicina, sino que tiene una secuencia fisiopatológica muy determinada y todavía sigue siendo muy difícil de interpretar y de tratar. Bien, Y obviamente, perdón, detalle, muy difícil de diagnosticar. Ca- ahí básicamente está el mayor de los problemas, ¿no? Es una enfermedad que entra en un gris en el cual
A veces a un paciente le cuesta decir por ahí si es sensible al gluten o está más para lo que es un intestino irritable o una intolerancia alimentaria, ¿no? Por el tema de los fructanos en el trigo, a veces puede confundir un cuadro que trae síntomas muy similares, ¿no? Sí, tenés razón. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que es una enfermedad que se ha definido recientemente. La primera definición concreta que lleva al nuevo desarrollo, a lo que ha pasado en los últimos años, data del año 2012. Es una publicación que hicimos un grupo reunido en Nápoles y que después se llamó el Consenso de Oslo, y que definimos una serie de características clínicas de la enfermedad celíaca, y específicamente en ese momento también hablamos de sensibilidad al gluten no celíaco. Poco tiempo después se hizo el primer consenso de expertos, se llevó a cabo en Inglaterra, también se publicó en una revista muy importante, la misma que habíamos publicado la fase anterior, muy poco tiempo después de eso. Y de ahí en adelante, desde el 2013, 2014 y 2015 se han publicado 3 consensos más. Después de ello sobrevino gran cantidad de trabajos, mucha discusión respecto a cuál es la causa, el mecanismo íntimo, la causa, el factor que lo determina, el mecanismo íntimo, cómo se va produciendo el fenómeno, y en los últimos años, 2, 3 años, empiezan a definirse cosas muy concretas. Nos estamos aproximando a algún biomarcador, algún marcador biológico que nos permita identificar la enfermedad celíaca, pero todavía algo absolutamente preciso es difícil. Y básicamente la gran confusión que nos lleva a pensar en el mito de la intolerancia a las harinas o al gluten específicamente, tiene que ver con la sintomatología, especialmente la sintomatología digestiva que lleva a este trastorno, que como ocurre en la misma enfermedad celíaca, tiene una gran superposición con lo que nosotros conocemos como síndrome de intestino irritable. La sintomatología es muy parecida, entra dentro de ese gran espectro de síndrome de intestino irritable, y esto lleva a confusión. Pero hay una cosa bastante notable en esta enfermedad, y es que produce sintomatología extradigestiva. Y no es menor el hecho de que produzca sintomatología extradigestiva, porque eso habla habitualmente de un fenómeno, no siempre, no es absoluto, pero habla de un fenómeno inmunológico asociado a esto, y probablemente que tenga origen en el mismo fenómeno inmunológico que desencadena la enfermedad intestinal. En definitiva, perdón, como para concluir esta etapa, lo que hoy tenemos evidencia es que en los casos que son concretamente sensibilidad al gluten no celíaca, o gluten o harinas, porque después podríamos hablar de qué factor puede estar determinando la aparición de este trastorno, hay un fenómeno inmunológico. Ese fenómeno inmunológico es difícil de demostrar, pero se lo ha demostrado. Es un fenómeno que está relacionado a una proteína que desencadena una alteración inmunológica de muy leve intensidad, pero persistente, y es lo que conllevaría a muchos de los síntomas que tiene el enfermo. Esta activación inmunológica es diferente, parecida, pero concretamente muy diferente a la de la enfermedad celíaca. Por lo tanto, nuestro criterio, los que estamos hablando del tema y los que hemos trabajado de alguna manera en investigación en el tema, lo que podemos decir es que hay rasgos bastante parecidos. El hecho de la mancomunión sintomática que pueda tener con la enfermedad celíaca lleva a confusiones y requiere que haya un diagnóstico preciso de enfermedad celíaca. Si bien en el 95% de las oportunidades el diagnóstico preciso de enfermedad celíaca se puede hacer, hay un 5% de individuos en que el diagnóstico es difícil porque tiene una enfermedad celíaca de escasa magnitud. Bueno, esta enfermedad inmunológica de la sensibilidad al gluten
que no es autoinmune, y esta es una característica bien diferenciable, puede generar sintomatología en otras partes del aparato digestivo, como del organismo, como habíamos dicho hasta ahora. Y uno de los detalles más interesantes y concretos es que produce algunas marcas biológicas difíciles de detectar, pero que la investigación las ha detectado. El asunto es cómo traducirlo esto en metodología diagnóstica, en biomarcadores que puedan servir para la identificación concreta de estos casos. Bueno, algunas cosas existen, pero hay una proporción de individuos que escapan a la existencia de estos biomarcadores, ¿no? Bien, vos cuando te referías al gatillo, ¿te referís a las proteínas? ¿Te referís a los ATI o...? Sí, sí. Sí, básicamente la gran confusión es el desconocimiento del efecto que tiene eh, la, eh, los azúcares que acompañan, o los hidratos de carbono que acompañan o que acompañan al gluten en el trigo, ¿no es cierto? Eh, hablamos, o vos has hablado de los fructanos, y fue en el comienzo una gran discusión, allá por 2014, a partir de unas publicaciones que fueron en contra del concepto de la enfermedad inmunológica. Hoy parecería diferenciarse bastante bien, aunque esto no sea del conocimiento concreto de todos los médicos, y por lo tanto ahí los errores diagnósticos y los errores de interpretación de los médicos y de los pacientes y su entusiasmo por tener un tratamiento y la confusión que genera la mejoría sintomática que la exclusión de gluten produce en muchos individuos hace que haya muchos diagnósticos absolutamente incorrectos. Es por eso que en 2014, perdón, se estableció una serie de criterios clínicos para identificar a los pacientes con sensibilidad al gluten no celíaco. Son esos los criterios clínicos que podrían dar o producir el gran cambio en el diagnóstico de la enfermedad celíaca. No, pero para los términos de identificar pacientes en los cuales nosotros podamos definir qué es lo que le está pasando, y vos y yo y muchos otros podamos tener definiciones que nos refieran a los mismos pacientes, sí puede servir. Y puede servir en los términos de investigación. Son los criterios de excluir que los pacientes no vengan haciendo dieta libre de gluten o restricciones de gluten, excluir el gluten cuando ya ha pasado por todos los pasos diagnósticos, incluyendo la enfermedad celíaca, sacas el gluten y ves si el paciente mejora. Si el paciente mejora, la reintroducción de gluten, ya no como harina, sino como gluten solo, es el argumento más usado o más requerido para que si se reproduce la sintomatología se defina al paciente como sensible al gluten no celíaco. Hoy es muy difícil obtener gluten puro con las características necesarias, pero tiene la gran ventaja de que se puede administrar y en pocas horas generar sintomatología en el enfermo y cerrar, no necesitar hacer desafíos prolongados como si puede requerir la enfermedad celíaca cuando no está bien diagnosticada. Súper claro, Julio. Y te hago una consulta. Bueno, después ahí están preguntando mucho sobre enfermedades autoinmunes concomitantes con respecto más relacionado con la enfermedad celíaca, como la tiroiditis o la diabetes tipo 1. Pero mi pregunta va a, ¿qué considerás, por ejemplo, porque vemos muchos pacientes que son intolerantes al gluten, que por ahí no tienen ningún tipo de daño, y están acompañados de otros síntomas como fatiga, cefalea, y muchos síntomas que muchos los vemos en los enfermos celíacos, que cuando empiezan con la dieta libre de gluten mejoran su calidad de vida, como ya hemos estudiado mucho en los pacientes celíacos, pero pacientes intolerantes al gluten mejoran. ¿Considerás esto que por ahí puede ser algo inmunológico, como te referías, o por ahí puede tener que ver con un aumento de la permeabilidad a nivel intestinal, que esto puede conllevar a
el pasaje de algunas sustancias que pueden llegar a producir cefalea o algún síntoma similar, o lo relacionás pura y exclusivamente con algo inmunológico? Bien, creo que hay algunos paradigmas todavía persistentes en todo esto. Y uno de los detalles, yo lo dije al comienzo de mi conversación o de una de mis respuestas, es que la existencia de fenómenos extradigestivos, donde toman especial relevancia los neurológicos, parecería ser un patrón destacado indicativo de lo que hoy consideramos que es sensibilidad al gluten no celíaco. En realidad, también hay una gran superposición clínica con la enfermedad celíaca, pero hay algún fenómeno todavía, con alguna vuelta más de investigación que va a ser requerido, por ejemplo, la ataxia. La ataxia es un trastorno en la marcha que tienen los enfermos, que tienen algunos enfermos. Una ataxia muy característica de inicio en la adultez, en los enfermos, que es progresiva y que presenta anticuerpos antigliadina positivos, pero no tiene ni daño histológico significativo, importante en la biopsia del intestino delgado, ni tiene alteraciones en los niveles de anticuerpos propios de la enfermedad celíaca, como lo son la antitransglutaminasa y los anticuerpos DGP, de amidados de gliadina. Son individuos negativos para estos anticuerpos específicos de enfermedad celíaca y positivos para antigliadina, específicamente IgG. Estos individuos, las evidencias que existen hasta este momento que responden notablemente a la dieta libre de gluten, con desaparición de la ataxia en la mayoría de ellos. Lo mismo parecería ocurrir con la cefalea, aunque ambas entidades también son propias de la enfermedad celíaca. Quiero remarcar un hallazgo muy nuevo que refuerza el concepto de que estamos hablando de una cosa diferente a la enfermedad celíaca. Y nosotros este año, con un grupo de la francés y un grupo de Canadá, acabamos de publicar un trabajo de individuos que tienen intestino irritable y tienen anticuerpos antigliadina positivos, específicamente IgG positivo. Esos son individuos que, cuando además tienen la genética de la enfermedad celíaca, mejoran sensiblemente frente a la dieta libre de gluten. Y aquí viene la gran confusión. Estamos hablando de un efecto general en la enfermedad, en el intestino irritable, o estamos hablando de un efecto específico. El marcador de los anticuerpos antigliadina positivo, específicamente del IgG, es muy importante, pero solo se da en el 50% de los pacientes. Y son niveles que son intermedios entre los que podría uno encontrar en enfermedad celíaca y los que encuentra efectivamente en individuos de la población, de la población general. Lo que se ha descubierto muy recientemente por amigos de la Universidad de Columbia es que estos anticuerpos tienen o están localizados en una fracción de la gamma globulina IgG diferente a la de los celíacos. Esta es IgG5, antigliadina. Esto nuevamente remarca que es una entidad diferente a la enfermedad celíaca. Entonces, creo que todo va en dirección a que nos encontramos con dos enfermedades que tienen patrones clínicos muy parecidos, pero razones probablemente diferentes. Y no sabemos si es el gluten o son los ATI o ATIs, que son unas proteínas que están, unas enzimas que particularmente van acompañando a las proteínas en muy pequeña cantidad, a las proteínas del trigo, y están destinados específicamente a proteger los cultivos de trigo
de infecciones que puedan deteriorarlo. Y un detalle que ha ocurrido en los últimos años es que se ha incrementado alrededor de un 30% la concentración de ATIS en el trigo. ¿Para qué? Para que se protejan más los cultivos y puedan rendir más cantidad de harina y mejor calidad de harina para esto. Y es muy posible que uno de los probables factores asociados a esto puede ser algún cambio de este tipo como el que mencionamos, porque en realidad esto ha sido producto de 20 años a esta parte. Antes de 2012 la enfermedad era no definida, pero básicamente escasamente conocida, porque se habían reportado algunos casos de enfermos que parecían tener enfermedad celíaca, respondían a la dieta libre de gluten, pero nunca tenían ni anticuerpos ni daño en la mucosa intestinal, como estamos acostumbrados a ver en la enfermedad celíaca. Sin embargo, y ahí viene lo último que voy a decir ahora, si uno hiciera una biopsia intestinal y fuera a la observación minuciosa, al detalle de evaluar y contar la cantidad de linfocitos intraepiteliales, unas células que están ahí en la superficie de la mucosa del intestino, vería que están aumentados. Algunas veces hasta en el orden de los celíacos, en el aumento que tiene la mucosa del intestino delgado de los pacientes con enfermedad celíaca, pero generalmente entre los normales y los celíacos. Ahí en el medio es el conteo de linfocitos intraepiteliales. Cuando uno va y mira específicamente cuál es la característica de esos linfocitos intraepiteliales, cuál es la característica, lo que nosotros llamamos el fenotipo. Yo soy muy rubio, vos sos muy morocho. En este caso, el fenotipo de los linfocitos intraepiteliales aumentados, de los celíacos, tiene una característica muy particular que se llama gamma delta, mientras que el incremento de linfocitos intraepiteliales de los sensibles al gluten es alfa beta. Otro argumento más para demostrar que en realidad son dos enfermedades diferentes. Esto tiene que ver con la inmunidad innata que decimos, ¿no? Absoluto, sí. Las dos circunstancias tienen que ver con inmunidad innata, pero obviamente hay algún elemento que hace que en algunos individuos incremente los alfa beta y en otros los gamma delta. Y probablemente todo el daño que existe tiene que ver con la inmunidad innata. Bien, tengo muchas preguntas, pero bueno, quería cerrar con el tema de la relación con enfermedades autoinmunes. Esto quería ya no tiene que ver con la tiroides Hashimoto o la diabetes tipo uno, ¿no? La sensibilidad al gluten, porque mucha gente está recibiendo la indicación, sobre todo por especialistas, ¿no? Gastroenterólogos, por ahí endocrinólogos, diciendo que si tiene tiroides Hashimoto indican una dieta libre de gluten, y eso es un grave error, pero está sucediendo seguido, ¿no? Sí, lamentablemente existen malas interpretaciones, malos diagnósticos, errores diagnósticos y mucha desesperación de los pacientes o la gente que se siente enferma de evaluar si una dieta libre de gluten le lograría mejorar la sintomatología de cualquier tipo, porque, digamos, hacen referencia, hoy siempre hay un dicho que es muy interesante. Cuando uno quiere saber qué es lo que le pasa con certeza, busca al señor Google. Pero si quiere una segunda opinión, busca otro buscador en Internet. Utiliza otro buscador. Bueno, hay mucho entusiasmo y la verdad que la administración de dieta libre de gluten ha sido uno de los elementos que desencadenó también un gran entusiasmo por cambios en conductas alimentarias. No me voy a meter en un terreno que no es exactamente el mío, Bien. pero
merece destacarse esto porque nos llega a nosotros muchos individuos que ya están en dieta libre de gluten. Y esto lo único que hace es complicar la posibilidad de diagnóstico, específicamente de lo que parece mucho más importante, que es la enfermedad celíaca. No así la sensibilidad al gluten parecería que no tiene consecuencias. Y si bien hay una tasa de fenómenos autoinmunes mayor que lo que tiene la población general, es mucho menor que lo que tiene la enfermedad celíaca. Pero hay un axioma de los que escribimos en general las guías de diagnóstico y tratamiento de enfermedad celíaca. No iniciar dieta libre de gluten si no se han cumplido los pasos diagnósticos concretos de enfermedad celíaca para descartar enfermedad celíaca. Esto es absolutamente relevante porque lo único que van a ser complicaciones para ellos, para sus descendientes, van a tener restricciones alimentarias que a lo mejor no la necesitan. Una de las características interesantes de mencionar en esto es que los celíacos necesitan hacer una dieta libre de gluten lo más estricta posible para evitar, para mejorar su condición, su calidad de vida y evitar complicaciones a largo plazo. Mientras que la sensibilidad al gluten no celíaco parecería ser que puede ser llevada sin mayores problemas, aún con gluten, consumiendo gluten a baja dosis. Entonces, esa es una grosera complicación. Lo que uno ve todos los días es que hasta los médicos mismos inician o hacen diagnóstico de enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten sin haber cumplido ninguno de los requisitos importantes. Entonces, nunca hacer diagnóstico sin cumplir con los criterios que demandan las guías de práctica clínica que hay en todo el mundo. Y específicamente hay varias en relación a enfermedad celíaca y sensibilidad al gluten. Con respecto a eso, y entiendo, vos formaste parte del comité de expertos que definió esta enfermedad. eh, por qué se le dice sensibilidad al gluten cuando se le podría decir sensibilidad al trigo? Y un poco lo que estabas explicando ahí con respecto a la dieta, quizá esta dieta sería la exclusión del trigo y no tendría que controlar las marcas, porque como decís vos, por ahí las trazas que puede tener de gluten en una lata de tomate, en un dentífrico, no afectaría, ¿no? Tenés absoluta razón. En realidad, la denominación más correcta es sensibilidad de gluten barra harinas barra trigo, no celíaca. ¿Y por qué esto? Bueno, ya dijimos que no sabemos si es el gluten, propiamente dicho. Ya se sabe que hay una fracción del gluten que no tiene nada que ver, una secuencia de aminoácidos, lo que forma la proteína de la glutenina y la gliadina, específicamente de gliadina, que pueden estimular esa inmunidad innata, tanto en celíacos como en sensibles al gluten. Esto todavía no se ha descartado para la sensibilidad al gluten no celíaca, por lo tanto el gluten tiene que entrar. Pero el ATI no es gluten, son enzimas que van junto con el gluten, con la gliadina y glutenina, que son los dos componentes del gluten. Por lo tanto, se le dice sensibilidad al trigo, no celíaca, o harinas, porque además esto ya abarcaría un poquito más allá todo esto, y lo que demuestra es nuestro desconocimiento. La posible participación en la sintomatología digestiva de los FODMAPs, que son los hidratos de carbono de pequeña estructura que pueden ser no digeridos completamente y desencadenan todos los fenómenos que conocemos, sintomáticos que conocemos en los enfermos. Por lo tanto, esta es la denominación más correcta que hay que tener. Y un pequeño detalle antes que nos cortes. Hoy hay también una línea de trabajo muy potente entre autores expertos en el tema que formaron parte de todos estos consensos, específicamente de autores italianos, pero ahora se han involucrado en algo más multinacional,
en la búsqueda de una proteína que también está aumentada en la enfermedad celíaca, pero que se denomina sonulina, que podría ayudar, así como la IgG que hemos mencionado, antigliadina que hemos mencionado anteriormente, podrían ayudar al diagnóstico de la sensibilidad al gluten. Mensaje para mañana, no es todo. Ya se va a llegar. Estamos recién comenzando en el conocimiento de una enfermedad que es muy intrincada, por suerte no compleja, que no tiene fenómenos de autoinmunidad. ¿Mm? De por sí, en la producción de la enfermedad, sensibilidad al gluten no celíaco, vamos a definirlo brevemente así, no participa la autoinmunidad, cosa que la enfermedad celíaca es una enfermedad inmunológica, pero que en determinado momento empieza a transformarse en autoinmune. Y mucho del daño que existe en distintos órganos de nuestro cuerpo es producto de fenómenos autoinmunes. La asociación con enfermedades autoinmunes, que vos me preguntabas recientemente, tiene más que ver no en un fenómeno que desencadena el gluten o la mucosa del intestino. Esto es una asociación. ¿Por qué? Porque la enfermedad celíaca necesita de genes muy particulares para producirse, para que el fenómeno se desencadene, para que la enfermedad se desencadene. Necesita gluten y necesita además la genética específica. Esa genética específica solo conocemos parte, pero todo lo que conocemos, que representaría alrededor del 60% de la carga genética que tiene un paciente, tiene que ver con autoinmunidad. Tiene que ver con genes que controlan la inmunidad y la autoinmunidad. Por lo tanto, esos genes pueden compartirse con otras enfermedades autoinmunes. Se comparte con otros individuos. De hecho, hay individuos normales que nunca van a ser celíacos. 35% de la población que puede tener toda la combinación genética y no hacer enfermedad celíaca. O sea que hay factores que todavía no conocemos. ¿Cuánto tiene que ver la microbiota intestinal? No lo sabemos, pero probablemente es un factor asociado a todo esto. Estamos recién comenzando a conocerlo. Perdón, pero bueno, a lo mejor es un poco confuso todo esto, pero No, no, así es de confuso la sensibilidad al gluten no celíaca. un verdadero lujo. Y eh, porque de acá surgen dos problemas. El primero, bueno, y ahí recién preguntaban, y después lo podemos contestar, cuál es la diferencia entre sensibilidad al gluten y alergia al trigo. Pero el mayor de los problemas es aquellos pacientes que son diagnosticados como sensible al gluten y después aparece la enfermedad celíaca o fueron mal diagnosticados y aquellos pacientes que tienen mucha sintomatología y son medicados como si fuesen o tratados como si fuesen sensibles al gluten y en realidad no es más otra cosa que la intolerancia a los fructanos. Y entonces se generan dos partes ahí Irritable. para un lado y para el otro y ahí surge mucha confusión sobre todo por ahí en médicos que no están alertados en esto y generan mucho más confusión porque después es muy difícil hacer los diagnósticos, ¿no? Mira, estoy viendo preguntas que hacen y además de lo que me está preguntando, entonces se me empiezan a mezclar todas las cosas y no sé exactamente qué decirte o qué responderte específicamente. Eh, la primera pregunta, Nacho, si me la No, reforzás no, brevemente. digamos, aquellos pacientes que son diagnosticados como sensibles al gluten y después aparecen que Ah, son evolucionan. celíacos, o aquellos Eh, pacientes que no tienen daño y son bien, bien, Nacho. diagnosticados y por ahí son intestino irritable, que son intolerantes a los fructanos y generan síntomas que son muy similares, Sí. ¿no? Hay un concepto que parece muy difícil de asir por los pacientes y aún por los médicos. Y es que
la enfermedad celíaca tiene una etapa en algún momento de la vida de los pacientes y que puede ser muy prolongada, donde la enfermedad no expresa daño significativo a la biopsia convencional en la mucosa del intestino delgado. Entonces, de repente, te podés encontrar con individuos que no desarrollan anticuerpos porque el nivel de anticuerpos específicos de enfermedad celíaca tiene bastante relación con el daño en la mucosa intestinal, o no tienen daño, pero tienen enfermedad celíaca. La mala interpretación de anticuerpos negativos o biopsia normal hace que uno deje de lado el diagnóstico de enfermedad celíaca, entonces trate de explicar lo que pasa por sensibilidad al gluten no celíaco. Yo quiero tomar un ejemplo que es suficiente argumento como para entender esto. Ese ejemplo es la denominada dermatitis herpetiforme. Daños ampollares, microampollas, pequeñas ampollas que se producen en la piel, generalmente en la espalda, en la cara, en el cuero cabelludo, en las rodillas, en los codos. Tremendamente pruriginosa, tremendamente pruriginosa. Antes de saberse que esto era debido al gluten, hasta se conocía casos que se suicidaban por la picazón que le generaba. Es la expresión de la enfermedad celíaca en la piel. Cuando se conoció que esto era así, el diagnóstico se suscitó, el tratamiento se simplificó notablemente y la gran mayoría de individuos mejoran absolutamente con la dieta libre de gluten. Cuando miramos estos individuos en el momento del diagnóstico de la lesión en piel, porque vos podés hacer diagnóstico preciso a través de una biopsia de piel, absolutamente preciso, 100% específico de enfermedad celíaca en la piel, o sea, dermatitis herpetiforme. Hasta ese momento creíamos que con la biopsia de intestino y los anticuerpos era suficiente para hacer diagnóstico de eso. No, la mayoría de estos individuos tienen escasa sintomatología intestinal. ¿Y por qué? Porque tienen escaso daño en la mucosa intestinal. La verdad es que ese fenómeno en la piel es un fenómeno autoinmune propio de la enfermedad celíaca. O sea, es anticuerpo antitransglutaminasa que se localiza en la piel y genera ese daño, pero solamente en el 4% de los pacientes con enfermedad celíaca. Cuando esos pacientes, al momento del diagnóstico de la dermatitis herpetiforme, con un diagnóstico preciso en la piel, vos vas y le haces anticuerpos específicos en la sangre, 30 a 40% de ellos pueden tener anticuerpos negativos. Cuando le vas a hacer biopsia intestinal, 30 a 40% de ellos pueden tener biopsia normal. Normal a nivel del microscopio óptico que usa el patólogo en general, y si nosotros usáramos algún marcador submicroscópico o la microscopía electrónica, veríamos que hay un daño subyacente importante y la enfermedad comienza ahí. Ocurre que en este caso tiene una escasa expresión en el intestino y que solo a nivel submicroscópico. Si nosotros midiéramos esa sonulina que yo te mencioné, lo hemos hecho y publicado hace varios años, veríamos que la sonulina está muy alterada, como respuesta a ese daño que existe ahí subyacente. ¿Esto qué quiere decir? Que hay muchos individuos que puede haber muchos individuos con enfermedad celíaca que pasan por un periodo de mínimo daño en la mucosa. Y si nosotros lo tomamos en ese momento, podemos no tener anticuerpos, podemos no tener daño histológico y empezar a tratar con dieta libre de gluten un individuo que diagnosticamos por estas dos circunstancias como sensibles al gluten. Ahí viene la situación. De repente, frente a transgresiones alimentarias o circunstancias que dejan la dieta
los individuos desarrollan la enfermedad completamente. Dicen, mira, la sensibilidad al gluten no celíaca progresó a enfermedad celíaca. Por eso hice tanto hincapié en decir que son dos enfermedades diferentes. Y probablemente ese individuo, seguramente ese individuo no era sensible al gluten. Era celíaco, que tenía un daño mínimo imperceptible en ese momento. Y esto se sabe porque la historia natural de la enfermedad celíaca, si no fuera tratada, no es siempre enfermo, sino que puede ir desde estar muy enfermo a desaparecer transitoriamente la enfermedad y a reaparecer en algún momento de la adultez. O aparecer a partir de algún momento de la adultez sin ningún antecedente, nada que haya pasado. ¿Cómo sabemos eso? Porque estos son individuos muy característicos, los de dermatitis herpetiforme, porque se han seguido gemelos univitelinos durante el tiempo y se ha visto que han pasado, vos diagnosticaste la enfermedad en uno y el otro no tiene daño, mínimo daño, no, nada de daño y de repente hace el daño completo. O sea, este seguimiento que llamamos longitudinal de los enfermos es lo que demuestra que esto puede ser así. Esto es lo que ensucia un poquito la metodología diagnóstica. El diagnóstico va un poco más allá de la simpleza de decir biopsia normal, anticuerpos positivos. Es más un hecho longitudinal de seguimiento del enfermo y de conocimiento de los detalles del enfermo. Por suerte, la gran mayoría de los enfermos son clásicos. Cuando los ves con sintomatología tienen enfermedad. Cuando estudias a los familiares, 10% de ellos pueden tener el daño sin tener el más mínimo síntoma. La enfermedad es así de compleja. Va de 0 síntomas a muy graves al momento del diagnóstico. Excelente, excelente explicación, Julio. La verdad que excelente. ¿Y qué haces con un paciente que tiene todos los síntomas de intestino irritable y por su cuenta o por recomendación dejó de ingerir gluten y te dice, la verdad que mejoré, no solo mejoré los síntomas digestivos, sino mejoré mi cansancio, mi cefalea, mi estado de ánimo y no tiene absolutamente Eh, nada? sí, yo, a ver, quisiera decir, el manejo de estos enfermos, con la posibilidad de que tengan algún trastorno de este tipo, como el que hemos mencionado, no es fácil, es para gente experta. Digo la verdad, es para gente que conozca la enfermedad celíaca. En líneas generales, le va a ser muy difícil manejar estas cosas a los médicos que no están imbuidos del conocimiento y de la actualidad de estos problemas. Pero realmente aquí uno debería sopesar si realmente estamos hablando de un celíaco o no celíaco. Si él inició dieta libre de gluten, bueno, una de las formas de tratar de evaluar si podemos descartar que sea un celíaco es haciendo la genética. La genética no sirve para confirmar enfermedad celíaca, sirve para descartar enfermedad celíaca en caso de que la genética sea negativa. Suponiendo el caso de que un individuo mejoró sintomáticamente en la forma que vos me lo estás mencionando y no lleva la genética, bueno, tenemos un paso muy, muy importante dado. Una de las cosas que deberíamos ver es si realmente lo que el enfermo nos está diciendo es el fiel reflejo de un comportamiento clínico del paciente. Suponiendo que fuera un fiel reflejo, ¿está indicado que este individuo siga con dieta libre de gluten? Bueno, sí, es posible. Es posible porque obviamente, como me ocurrió cuando yo empecé con todo este camino, siempre presenté la historia de una mujer joven que consultaba y le decían, por múltiples razones, le decían, no puede ser celíaca, no puede ser celíaca, no puede ser celíaca. Tenía una mínima anemia, pero tenía un trastorno ginecológico que le hacía perder. Ella era gerente de una empresa internacional muy importante, mucha tensión, estrés. Le decía, mira, vos tenés esto. Y ella tenía un cansancio, específicamente un cansancio. Y otra de las cosas que más se mencionan en relación a los trastornos
extradigestivos, un estado de confusión bastante frecuente, donde se sentía en una nebulosa permanentemente. En esta historia, desde antes del 2012, pero la refresqué la historia porque realmente era lo típico. Me vienen a consultar a mí porque el último gastroenterólogo le había hecho anticuerpos para demostrar que no era celíaco y le dio una antigliadina positiva. Le había hecho 8 anticuerpos diferentes. Y le dio antigliadina positiva, como único. Y ella le dijo, viste, vos me has dicho que yo no soy celíaca, sin embargo tengo este anticuerpo. Le hizo la biopsia y la biopsia fue normal. Entonces le dijo, mira, aquí tenés la verdad, no es positiva. Entonces juntó todas las cosas y me trajo los vidrios para que yo mirara la biopsia, todos los elementos. Pero me aclaró una cosa. Si usted me confirma que yo no soy celíaca, le voy a decir que voy a seguir con la dieta libre de gluten porque nunca en los últimos 8 años me he sentido como me he sentido en este momento. Muy común esta referencia de azúcar. Y aquí viene, ¿qué implicancias tiene hacer una dieta libre de gluten a alguien que no es celíaco? Bueno, como todo, están las corrientes y las contracorrientes. Entonces, cuando empezó a usarse mucha dieta libre de gluten para cualquier cosa, salieron a decir que la dieta libre de gluten en los que no eran celíacos producían trastornos muy severos, enfermedades coronarias, muerte por múltiples cosas. Y la verdad que nada se sostiene en el tiempo y hasta hubo muy mala interpretación de trabajos científicos que no querían decir eso. Mala interpretación, lamentablemente ha ocurrido eso mucho. Con las salvedades, reponer algunas cosas que pueden estar faltando, ácido fólico, tal vez B12, fibra, incremento en los niveles de colesterol o lípidos en general en los pacientes, controlar todos esos factores. La dieta libre de gluten puede ser seguida por toda la vida sin ningún inconveniente. En mi impresión como médico que usa mucho el sentido fisiopatológico en todo esto, es que deberíamos usarlo con sentido común. ¿No es cierto? Pero recuerden ustedes, si bien la gente se moría muy temprano, que el hombre tiene 4 millones de años, 5 millones de años, tal vez un poquito menos. El gluten en la Tierra tiene 10.000 años nada más. O sea que la gente vivía sin gluten antes de todo eso. El trigo tiene 10.000 años. Vivía sin esas cosas. Por lo tanto, si la clínica lo justifica y la calidad de vida del paciente mejora notablemente, no hay ninguna razón para ir contra la corriente. Qué verdadero lujo. Bueno, y a ver, te voy digamos, un paciente que está libre de trigo, supuestamente no está libre de gluten, porque ese paciente probablemente esté ingiriendo trazas en valores importantes, inclusive si consume cebada, centeno, no estaría por ahí, se podría estar contaminando y con que haga una dieta libre de trigo, uno con ese concepto, el paciente no estaría cumpliendo una dieta libre de gluten estricta, ¿no? Mira, esa puede ser una de las razones. La otra es que en realidad la dieta no sea de ninguna manera libre de gluten. ¿Por qué? Porque mucha gente come fuera de su casa por razones sociales, por razones laborales, y lo que le prometen que es libre de gluten no es libre de gluten. Este es uno de los detalles importantes. Nosotros acabamos de publicar con el grupo del hospital un trabajo que ha sido muy minucioso, muy detallista, sabiendo o determinando cómo el contacto que tienen los pacientes con el gluten, con qué frecuencia ocurre, porque contamos con un método que permite la determinación en materia fecal y orina de contacto, de que ha ingresado dentro del tubo digestivo gluten y han tenido contacto con el gluten.
detecta a niveles de ingresos similares a los que se considera que producen daño en la mucosa. Pero también puede detectar niveles que no le hagan casi nada a los enfermos. ¿Qué es lo que seguramente produce cierto daño si fuera muy continuo la transgresión, el consumo de gluten? Es alrededor de 50 miligramos de gluten por día. Nosotros consumimos alrededor de entre 12 y 18 gramos por día. Gramos. Esto es miligramos, mínima cantidad, menos de la pizca de pan. Bueno, el método es muy sensible, muy importante. Y lo que se demuestra es que no hay individuos que no contacten con gluten, casi ninguno. Nosotros lo seguimos por un mes y el 91% de los enfermos hicieron o tuvieron contacto con el gluten por lo menos una vez en todo ese periodo de 4 semanas. Y el promedio era de 3 semanas de contacto con gluten. Gente activa, gente que come afuera, gente que se desbarranca un poquitito los fines de semana, como le ocurre a los no celíacos y a los celíacos también. Consumen cervezas, cervezas que creen que son libres de gluten, alimentos que creen que son libres de gluten. Esta contaminación puede ocurrir y ocurre con mucha frecuencia. El asunto es que sean lo suficientemente mínimas como para que no provoquen sintomatología ni provoquen daño en la mucosa intestinal, porque se sabe que el daño en la mucosa intestinal suele estar asociado a consecuencias en el largo plazo. Entonces estamos ahí en ese delgado hilo de que no sabemos cuánto consume y de qué manera, cuál es la mejor manera de que nosotros controlemos la adherencia a la dieta libre de gluten de los pacientes. Como mensaje final de este aspecto es que la mejor manera de controlar el cumplimiento de la dieta libre de gluten por los pacientes con enfermedad celíaca es multidimensional y entre varias especialidades. Es imprescindible el médico clínico que conozca de enfermedad celíaca y por eso estamos siempre tratando de generar conocimiento en la población profesional. Una dietista, cuanto más experta, mejor, porque hay hasta estudios que han demostrado que las dietistas expertas ayudan mejor que los médicos al cumplimiento estricto de la dieta libre de gluten. Cualquiera de nosotros, si tuviera que hacer una dieta libre de gluten, no sabría cómo hacerla perfecta o de la mejor calidad posible. Un muy buen laboratorio, hay algunas consideraciones sobre el laboratorio, y cuando es necesario para el diagnóstico o el seguimiento, poco, pero puede llegar a ser necesario, un buen patólogo que sepa leer una biopsia. El laboratorio para hacer anticuerpos, todos ellos tienen tienen dificultades en el control de la evolución de un paciente celíaco, pero todos en conjunto tienen mejor resultado. Y ahora se ha incluido esto de detectar la excreción de gluten en materia fecal y orina que puede ayudarnos al manejo de los enfermos. Bueno, Julio, y una pregunta que surgió es la comparación con la alergia al trigo. Ajá. Ten- Sí, es una cosa diferente. Es una cosa diferente. A ver, los pacientes con enfermedad celíaca, perdón, disculpen, el gluten puede afectar el gluten. Las harinas pueden afectar a los pacientes por 3 diferentes mecanismos, 4 diferentes mecanismos. Inmunológico más autoinmunidad, enfermedad celíaca. Inmunológico solo sensibilidad al gluten no celíaco. No inmunológico y especialmente en los hidratos de carbono, la intolerancia a FODMAPs, como has dicho. Y alergia. Alergia al trigo es un fenómeno reconocido. Diría que todavía le falta evidencia clínica. Hay quienes dicen que es muy frecuente en la niñez, va desapareciendo en la adultez.
En general hay dos formas concretas. Una que se denomina, esto para los que no son médicos, IgE dependiente. La IgE es una inmunoglobulina que específicamente en el sistema inmunológico se encarga de la alergia. Pero hay alergias no IgE dependientes, que es por células que liberan serotonina, histamina en el organismo. En adultos, en adultos, hay una relación muy estrecha entre la enfermedad celíaca y la atopia, por ejemplo, que son manifestaciones alérgicas cutáneo-respiratorias altas. Pero en adultos hay dos formas que son clásicas. Por suerte es extremadamente rara, extremadamente rara. Una es la que está asociada al deporte más el consumo de gluten inmediato. Es un hecho cataclísmico que puede llevar a la muerte a los pacientes, extraordinariamente raro. Y la otra forma es la alergia respiratoria, que se produce en general en los individuos que tienen la posibilidad de desarrollar alergia IgE dependiente a nivel de las vías aéreas, especialmente cuando están contactando con un ambiente que tiene mucha harina, mucho polvo en el aire en ese momento, y desencadenar todo un complejo de rinosinusal y de ojos. También una situación bastante infrecuente, pero los que nos dedicamos a la enfermedad celíaca, todos podemos contar que tuvimos algunos panaderos entre nuestros pacientes con enfermedad celíaca y no tenían reacciones alérgicas. Excelente explicación todo, Julio. Impresionante. No sabes lo que disfruto de este video porque, aparte, bueno, no, me enseñaste casi todo con respecto a la enfermedad celíaca, pero explicaciones muy, muy claras, conceptos muy claros. No se imaginan lo que me costó convencer al doctor Bay para este vivo, pero creo que, Julio, habrás visto que hay mucha gente, bueno, muchos pacientes celíacos, muchos nutricionistas que están siguiendo el vivo, están súper enganchados, a veces ni escriben preguntas porque están atentos escuchándote lo que decís. La verdad que conceptos muy claros. Así que, bueno, Julio, para mí, la verdad que es un verdadero honor, sabes lo que te aprecio, lo que te admiro y haber tenido este vivo me llena de emoción. Así que, Nacho, yo te agradezco, vos has sido uno de mis predilectos, como siguen siendo predilectos los que siguen trabajando, pero tu crecimiento ha sido notable y quiero destacar una pequeña cosa en este contexto de crecimiento. Lamento que no trabajes en investigación más con nosotros porque has producido grandes trabajos en tu época de hospital de gastroenterología y anuncio que este próximo viernes asumís la presidencia de la Sociedad Argentina de Gastroenterología y era uno de los eslabones que estaba faltando en el grupo de los viejos colaboradores del Hospital de Gastroenterología para que llegue al cargo. Son muy jóvenes, pero está llegando a un cargo muy importante y vas a hacer gala de él. Así que te agradezco mucho que me hayas invitado y es un placer mencionar todas estas cosas. bueno, Julio, me vas a hacer llorar. Bueno, te mando un gran No, abrazo y nos vamos a ver seguramente esta semana en la Asunción. Así que, bueno, nos vemos, nos un vemos. verdadero Y un gusto, ¿eh? saludo a todos los que estuvieron. Un saludo a todos los que están escuchando y mandan preguntas que no podemos responder. Un abrazo. Muchas gracias.